Muy buenos días, espero que esté disfrutando este domingo. Esta mañana queremos hablar de "Y vino Jesús a desayunar". A lo mejor usted está listo para desayunar, a lo mejor ya desayunó, a lo mejor se lo está preparando, no lo sé. Pero quiero que empecemos a leer el pasaje de Juan 21 del 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vino Jesús y tomó el pan. Vino Jesús a desayunar. Me imagino que algunos de nosotros hemos tenido invitados a desayunar alguna vez, o a lo mejor a comer o a cenar. En ocasiones consideramos que algunos invitados son más importantes que otros. Solo imagínese tener invitado a Jesús. Qué gran honor sería tener en nuestras mesas a Jesús sentado compartiendo el desayuno con nosotros. ¿No le parece algo maravilloso? Para mí sí. Pero ahora imagínese ser invitado de Jesús. Ese sería un honor todavía mucho, mucho más alto. ¿Alguno de ustedes de veras lo está pensando en este momento? Los discípulos tuvieron tal honor. Jesús puso la mesa, Jesús les sirvió el desayuno. Porque eso nos dice la palabra de Dios, que no preguntan ellos quién eres, sabiendo que Él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesús no había echado la red para pescar. Jesús no traía encendedor ni nada, sin embargo había fuego, había leña, había un pez en la lumbre y además había pan. Y estoy convencido de que a lo mejor había algo para beber. Y yo no sé si era café, porque no sé si era muy común el café en aquel entonces, pero era un desayuno en forma. ¿A qué vino Jesús? ¿A darnos nada más el desayuno? ¿O a darles a los discípulos nada más el desayuno? Veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de a qué vino Jesús. Y déjeme decirle, antes de entrar de lleno a esta meditación, la visitación de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene suma importancia. En el Antiguo Testamento, la visitación del Señor tenía doble sentido, ya fuera para juicio o ya fuera para bendición. Pero siempre, aun cuando fuera para juicio, finalmente traía bendición. De modo que la visitación de Jehová era bendición para aquel que era visitado. Ahora imagínense que viene Jesús a nosotros. Puede venir quizás para juzgar, porque es importante corregir los errores, es importante perdonar pecados.
viene Jesús. ¿A qué? En primer lugar, vino Jesús a desayunar trayendo el éxito. Vea el versículo 6. Nos dice: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué había pasado? Los discípulos se habían ido a pescar. Pedro dijo: yo voy a ir a pescar. Varios de ellos dijeron: nosotros te vamos a acompañar. Y pasaron toda la noche pescando. Ahora, tiene que recordar que ellos eran pescadores profesionales. Por lo menos 4 de ellos eran pescadores profesionales. Es decir, ese era su estilo de vida. Antes de que Jesús los llamara a ser sus apóstoles, a ser sus discípulos, ellos pescaban. Así que sabían de qué se trataba la pesca. No eran novatos, no eran alguien que estaba experimentando en un hobby. Y sin embargo, no habían pescado nada durante toda la noche. Se puede acusar a los discípulos de que no estaban haciendo lo que es debido. Pero Jesús no les reprocha el que estén pescando. No les dice: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo aquí pescando? ¿No les dije que me esperaran? Debían estar ya listos esperándome. No dice tal cosa. Les dice lo que deben de hacer para poder tener éxito en la pesca. De hecho, por esta razón es que Juan se da cuenta de que es Jesús. ¿Cómo? Pues es que les ordena o les dice: echen la red del otro lado, a la derecha, y ahí van a hallar, ahí van a encontrar. Y lo hacen, obedecen. ¿Y qué ocurre? Hay peces. Y entonces, por esa razón es que Juan se da cuenta, el discípulo amado, se da cuenta que es Jesús, porque recuerda aquella experiencia cuando Pedro fue llamado para ser discípulo de Jesús. Cuando el mismo Juan fue llamado a ser discípulo de Jesús, ocurre esta pesca milagrosa también. Así que Él viene, no les reprocha que estén pescando, no les reclama el hecho de decir: ¿saben qué? Es que no se dan cuenta que ya no son pescadores. Yo les dije que los iba a hacer pescadores de hombres. ¿Por qué están haciendo esto? No hay tal reproche. Él viene a traer el éxito. Pero déjeme decirle esto: no es el éxito como nosotros lo concebimos. No es el éxito como yo creo o como yo quiero que sea el éxito. Es el éxito según Dios. Eso tenemos que entenderlo. Jesús viene trayendo el éxito, pero es el éxito que Él quiere darnos, no el que yo pienso y el que yo quiero. Aquí es bien importante recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él nos habla de seguirle y Él nos habla de negarnos a nosotros mismos. Y esto implica el que yo niegue o olvide mis anhelos, mis planes, mis deseos, y los sustituya, los cambie por los planes, los deseos, los anhelos de Dios. Cuando yo hago eso, entonces realmente hay éxito. Eso es lo que el Señor está hablando. Él viene a traer éxito en la pesca a aquellos que eran expertos en la pesca, a aquellos que eran profesionales en la pesca. Recuerde, y también déjeme decirle esto, aquí tenemos otra enseñanza importante. En cuestión de cualquier profesión que tú puedas tener y que tú te consideres que eres experto en ella, si quitas a Dios de tu vida, de tus planes, de tus proyectos, déjame decirte que no vas a obtener el verdadero éxito. El verdadero éxito lo vas a obtener cuando hagas a Jesús socio de todos tus negocios, socio de todas tus empresas, socio de todos tus planes, socio de tu profesión, de tu vida. Cuando tú lo hagas así, déjame decirte, vas a encontrar verdadero éxito. Jesús se levanta de entre los muertos para darnos el éxito en la labor que estemos realizando para Él. Y al ser obedientes, entonces obtenemos éxito. Solo piense, si Pedro y los demás discípulos, al escuchar a aquel hombre que les dice: échenlo a la derecha, y que resulta que dicen: ¿por qué si hemos pescado
toda la noche y no hemos logrado nada. ¿A poco tú eres más importante o más experto que nosotros? Si nosotros somos pescadores profesionales, ¿tú qué vas a saber? Estás allá en la orilla, ni ves, ni sabes. Pudieron haber puesto muchas objeciones y sin embargo ellos obedecen. Y aquí está una clave para el éxito real y verdadero en la vida: obediencia a Cristo Jesús. No solo obediencia en Cristo Jesús. Jesús nos mira en nuestro fracaso y nos da el éxito. Vino Jesús a desayunar, nos trae el desayuno y nos trae el éxito, el verdadero éxito. En segundo lugar, Jesús vino a desayunar precisamente así, trayendo el desayuno. Vea de nuevo el versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, es decir, la lumbre estaba lista, y un pez encima de ellas y pan. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice brasas puestas, yo no sé si usted ha preparado un fuego o una lumbre, especialmente para la carne asada, que me encanta. Especialmente para eso. Usted sabe que para poder tener brasas adecuadas para asar la carne se requiere tiempo. Jesús ya tenía todo listo. Brasas puestas, un pez encima y pan. Tenía el desayuno, trajo el desayuno. Dios siempre provee. De hecho, Él es el Dios de la provisión. Es el Dios que provee. Abraham, el padre de la fe, lo conoció de esa manera, como Jehová Jireh. Jehová se proveerá, el Dios que provee. Si usted recuerda la historia de Abraham, el Señor le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio. Y Abraham obedece. Cuando el hijo le pregunta: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está la ofrenda? Abraham responde a su hijo: Dios se proveerá para el sacrificio. Sabiendo que el hijo era el sacrificio, pero confiando en que Dios sabía lo que hacía, confiando en que Jehová es el que provee. Dios es el que provee en todas nuestras necesidades, especialmente en esta situación en la que estamos viviendo el día de hoy, donde de repente podremos pensar que no tenemos recursos, pensar incluso que ¿cómo le vamos a hacer? Déjeme decirle algo, y no nos debería de preocupar. Si usted recuerda la historia de la creación, Dios hizo la creación de la nada. No necesitó algo para crear el universo. ¿Usted cree que no podrá proveer aunque no haya? Aunque la economía se haya caído. Déjeme decirle esto, de veras, si quiero que lo aprenda muy bien. Por favor, escúchelo, atesórelo en su corazón. Dios no necesita que la economía esté bien para proveernos. Es más, Dios no necesita nada. Absolutamente nada. Hermanos míos, amigos míos, esto debe darnos total confianza en Dios, porque es el Dios que provee. Jesús vino a desayunar, pero además trae el desayuno, pone la mesa. ¿No le parece maravilloso? Y un motivo de dar gracias. Finalmente, en tercer lugar, Jesús vino a desayunar trayendo el perdón. Si leemos del versículo 15 al 19, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres, donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Por qué Jesús le hace tres veces la misma pregunta? ¿Por qué? Porque si usted recuerda, Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y es la manera como el Señor está restaurando a Pedro. Es la manera como el Señor está perdonando a Pedro. Sí es cierto que Pedro se entristece, pero cada vez que responde Pedro con un sí, te amo, sí, tú sabes que te amo, tú lo conoces todo, te amo, Jesús le responde, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Es decir, le encomienda una labor que realizar. Si el Señor no hubiese perdonado a Pedro, no le estuviera encomendando un trabajo que realizar. Así que, por lo general, a nosotros nos preocupa mucho la provisión material. Si vamos a tener que comer o que vestir, que habrá para la colegiatura de los muchachos, qué sé yo, 1000 cosas que usted puede pensar preocupados por la provisión material. Jesús ya nos ha dicho que eso no debe preocuparnos en ninguna manera. De hecho, no debía de entrar dentro de los deberes para el día de mañana, porque lo dice. ¿Por qué os afanáis por el día de mañana? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, vendrán por añadidura. Así que no se preocupe. El Señor dice, no te preocupes, pues esa no debe ser tu preocupación. Dios va a proveer. Lo que debe preocuparnos y ocuparnos es el perdón de nuestros pecados. Eso sí debe preocuparnos, porque de eso depende el destino eterno de nuestras almas y nuestra relación personal con Él. Y en este pasaje tenemos la restauración de Pedro. De nuevo, se le dice 3 veces, se le hace la misma pregunta, porque la intención es restaurar a Pedro, la intención es perdonar a Pedro, la intención es recordarle a Pedro, Pedro, eres demasiado importante, valioso para mí, te amo y quiero que seas restaurado porque tengo un trabajo que realizar, que tú tienes que realizar para mí. Así que le perdona. Jesús viene a traernos su perdón y eso sí lo necesitamos. Y yo no sé si tú has sido perdonado. Yo no sé si has confesado tu pecado. Yo no sé si te has reconciliado con el Señor. Yo no sé cuál es tu relación con Dios. Pero aquí viene la oportunidad. Jesús viene a desayunar para traernos el perdón. La pregunta es, ¿tú has sido perdonado? Vino Jesús. ¿Le has dejado entrar en tu vida? ¿Le has permitido que Él gobierne? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Le has pedido perdón? ¿Y le has pedido que gobierne tu vida? Porque Él viene y Él toca puertas. Porque es todo un caballero. Nunca entrará de manera arbitraria a nuestra vida. Es increíble. El Dios del universo siempre viene y nos pregunta si le podemos permitir entrar a nuestras vidas. Él tiene todo el derecho de entrar y sin embargo no usa de ese derecho. Hace la invitación, déjame entrar. Vino Jesús, ¿le has dejado entrar en tu vida? Vino Jesús, ¿has puesto tu confianza en Él? ¿De veras le crees a Dios? ¿Le crees a la palabra de Jesús? ¿Le crees a sus promesas? ¿O crees lo que dicen todos los medios? Con todo respeto de algunos de ellos que podrán ser muy respetables y a lo mejor algunos de ellos certeros, pero el único que es veraz, el único que es verdadero, el único que no miente y no falla es Dios. Y su palabra está ahí. Vino Jesús. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás haciendo caso? Porque eso es otra cosa importante que tenemos que hacer. Obedecer. Son 3 preguntas importantes y es indispensable que las respondas de manera correcta. ¿Ya está Jesús en tu vida? ¿Le has permitido entrar? Él viene a desayunar contigo, imagínate nada más. Y eso me hace recordar el pasaje de Apocalipsis 3:20.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora aquí en este pasaje de Apocalipsis habla de cenar, pero es la misma idea. La intención es tener comunión, tener compañerismo. Eso es lo que desea el Señor con usted. ¿Lo estás haciendo? Solo tienes que abrir la puerta. Anhelo, deseo que abras la puerta. A lo mejor tú dices, ya lo hice, pero ¿tu relación es correcta el día de hoy? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás confiando en Él? Porque si no lo estás haciendo, entonces algo anda mal ahí. Y no es Dios, nunca es Dios. Acuérdate que Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Acuérdate que Él no falla, nosotros sí fallamos. Él viene, Él vino y quiere desayunar contigo. ¿Por qué no lo dejas entrar? Vamos a orar. Amante Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendito sea, Señor, porque enviaste a tu Hijo. Vino, entregó su vida. No se reservó nada, Padre. Fue sepultado. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Y vino. Y viene con nosotros. Desea pasar tiempo con nosotros. Desea tener comunión y compañerismo con nosotros. Oh Señor, que podamos permitir que Él entre en nuestras vidas. Que Él sea el huésped principal. Lo más importante, que permitamos que Él ponga la mesa, porque eso significa que somos sus invitados. Padre Santo, bendice a cada uno. Y ruego por aquellos, Señor, que no han tomado la decisión por rendir sus vidas a Jesús, para que lo puedan hacer. Que se arrepientan de sus pecados y le pidan a Jesús que entre en sus vidas. Padre Santo, por favor, ten misericordia. Por cada hijo tuyo, Señor, para que podamos ser obedientes en todo lo que tú nos dices. Que podamos tener toda y plena confianza en tu palabra. Que eres el Dios que provees. Que eres el Dios que estás al tanto de nuestras necesidades. Padre Santo, gracias. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones y disfruten su domingo.